Nos encontramos ya en el tema 5 del manual de Tomás Trigo de Moral Fundamental, que se titula La respuesta a la llamada de Dios en Cristo, los actos humanos, ¿no? Y ya hemos visto el fin último, tema esencial en la teología moral, porque justamente el fin último es el que nos sirve de brújula, de norte, de guía hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Y ahora ya veremos los actos humanos, que lo hemos dicho, son humanos aquellos actos que son libres, aquellos actos que libremente justamente se hacen respondiendo a esa invitación al amor que nos hace el Señor, que nos ayudan a identificarnos con Cristo y también así realizamos nuestra misión en la tierra y nos vamos preparando para la eternidad, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a estudiar sobre todo la dimensión psicológica de los actos humanos, que son la base necesaria para comprender luego su dimensión moral, que es el tema de la segunda parte, ¿no? Entonces, la noción del acto humano o acto libre, ¿no? Entonces, entendemos como acto humano o acto libre aquel que se hace con la inteligencia y con la voluntad. Y los diferenciamos de los actos no deliberados, por ejemplo, las funciones psicológicas, ¿no? El ritmo cardíaco, la digestión, o las sensaciones o reacciones involuntarias o actos realizados en estado de inconsciencia porque uno está zombie, ¿no? Porque uno está también durmiendo, ¿no? Bueno, esto se lo llaman actos del hombre, que como el hombre justamente no actúa con inteligencia y con voluntad, son distintos a los que llamamos actos humanos, actos morales, ¿no? Entonces, siempre que hay libertad, el acto es moral y por lo tanto lo podemos calificar de bueno o malo, Por lo tanto, podemos ver si suma o resta, si nos acerca a Dios o nos aleja de Dios, ¿no? Entonces, ya vemos, existe una correlación entre libertad y moralidad, porque la libertad, que es el poder dirigir los propios actos al bien de la persona, que radica justamente en el amor a Dios y al prójimo. Ya vamos a ver que no es el único concepto, la única definición, la única noción, la única idea de libertad. Ya veremos nociones de libertad que son muy diferentes a esta. Nosotros hablamos de esta noción muy vinculado, ¿no? Con justamente Aristóteles, Santo Tomás, con lo que dice la Sagrada Escritura, la tradición también, ¿no? Bueno, y la moralidad es justamente la conformidad o disconformidad de un acto con ese bien, Por lo tanto, cualquier acto libre, repetimos, es necesariamente bueno o malo. Ya lo vamos a ver esto con mucho tiempo y con mucho detenimiento, ¿no? Entonces, lo que se hace queriendo hacerlo, aunque se trate de un acto insignificante, es conforme o no con el bien de la persona y por lo tanto, si es conforme es bueno y si no es conforme es malo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este acto humano? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Los elementos que constituyen el acto humano son el conocimiento, la razón, y también la voluntad, ese querer hacerlo, También en ambos, tanto la inteligencia como la voluntad, intervienen, ya vamos a ver, las pasiones, que ya veremos que las pasiones no son buenas o malas, depende, esta pasión se apoya a lo que es bueno, ¿no? Si justamente uno tiene una pasión por la solidaridad, una pasión por la bondad, una pasión por hacer favores, bueno, esa pasión es maravillosa, ¿no? Si uno en cambio la pasión que tiene es la ira, el enojo, bueno, entonces, en fin, ya vamos a ver cómo influyen las pasiones también en el acto moral, ¿no? Pero para entender bien la acción del hombre real hay que tener en cuenta también, la gracia de Dios, O sea que Dios nos ayuda, Dios está cerca, Dios nos da justamente esa fuerza, esa gracia que necesitamos. Bueno, primero, el conocimiento de la inteligencia, el primer elemento, ¿no?
Entonces, toda acción libre exige la intervención del conocimiento intelectual, también llamada advertencia. Por la moralidad de una acción depende, como hemos dicho, de la conformidad o no con el bien de la persona, ¿no? Y esta conformidad la conocemos por medio de la inteligencia, ¿no? Es la advertencia que se requiere para que un acto sea moral o no, que consiste justamente en hacer aquello conscientemente, ¿no? Y ese conocimiento tiene que estar tanto en el acto que yo realizo como en la moralidad del mismo, ¿no? O sea, en la bondad o malicia de ese acto. Tengo que conocer ese acto, ¿no? Entonces, la advertencia puede darse con mayor o menor intensidad y perfección. Por ejemplo, hay una advertencia o un conocimiento que es actual, que es el que yo realizo, justamente ese conocimiento que tengo al momento de realizar un acto determinado, ¿no? En cambio, es virtual cuando ese conocimiento no lo tengo, digamos, en ese momento que estoy realizando el acto, pero, digamos, ya lo tenía de antes y por lo tanto, digamos, es como un presupuesto, es un juicio anterior de la inteligencia, ¿no? Y ya veremos cómo esta advertencia virtual es suficiente para actuar moralmente y por lo tanto para ser responsable de aquello que uno hace, ¿no? También la advertencia puede ser plena o semiplena. Es plena cuando uno conoce con perfección el acto que se realiza y también el valor moral que tiene ese acto, o puede ser semiplena si no se da tanto en la perfección en el conocimiento sobre lo que se hace, sobre el acto en sí mismo, o también no se sabe perfectamente sobre la moralidad, ¿no? De moralidad, ¿no? A veces, por ejemplo, uno tiene una duda. Ya vamos a ver cómo en la moral, cuando uno tiene una duda, tiene que salir de la duda, ¿eh? Entonces, una duda, bueno, pero esto que me está pasando es, ¿dónde lo puedo encuadrar? ¿Esto es una extorsión que me está haciendo un funcionario o esto es una coima que yo estoy dando, ¿no? Entonces, son actos distintos, actos morales distintos, ¿no? Entonces, uno tiene que justamente tener conciencia de qué es lo que está realizando. ¿Este acto es legítima defensa? ¿Yo me estoy defendiendo o esto es un homicidio simple? Bueno, son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces uno tiene que conocer el acto en sí mismo y también las consecuencias morales, o el encuadramiento moral de ese acto. Entonces la intensidad y la perfección de la advertencia influyen en el grado de libertad y responsabilidad del acto, ¿no? Y en cualquier caso, para que el comportamiento sea libre, no es necesario entender aquí y ahora, o sea, la advertencia actual, como yo te decía, sino que lo que hace es tener en cuenta todas las circunstancias y los detalles. Quizás en ese momento no lo sabe, pero ya, digamos, tiene a esa advertencia, como decíamos, que es virtual, ¿no? También, respecto del consentimiento de la voluntad, dijimos, son dos elementos del acto libre: el conocimiento, la razón, y el consentimiento. Conocimiento, consentimiento. El consentimiento es la aceptación de la voluntad. Por ejemplo, para dar un caso que le podemos tomar como ejemplo, que a veces puede clarificar, ¿no? Por ejemplo, el acto de contraer matrimonio. Contraer matrimonio. O sea, uno tiene que saber qué es el matrimonio, ¿no? Y también uno tiene que querer realizar ese acto, ¿no? Es re importante. Por ejemplo, todo el tema de las nulidades del matrimonio, por ejemplo, cuando no hay verdadero consentimiento de la voluntad, dije, bueno, yo en realidad no quiero casarme, yo lo que quiero es tener una unión aparente para conseguir un pasaporte y así poder quedarme en determinado país, ¿no? Entonces, en realidad allí no hay un verdadero consentimiento, ¿no? O digamos, o un consentimiento que puede estar viciado porque no es libre, está viciado porque la persona, digamos, lo han puesto contra la espada y la pared para que haga ese acto, ¿no? Le pone una pistola, bueno, firma este contrato o este testamento. Bueno, evidentemente allí hay un vicio en la voluntad, en el consentimiento, ¿no? Entonces,
Para que un acto sea moral es necesario que la persona que lo realiza, además de ser consciente, que lo haga voluntariamente, es decir, que lo haga con consentimiento de la voluntad. Y solo entonces la acción pertenece a la persona que la realiza. Y la persona ha de querer el bien real o aparente que la inteligencia le presenta. Entonces esa advertencia es una condición previa e indispensable para el consentimiento. O sea, primero tengo que conocer este acto que voy a realizar, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Bueno, es distinto una compraventa que un alquiler. Es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy firmando? Tengo que conocer qué es lo que estoy firmando, ¿no? Y tengo que conocer qué consecuencias morales tiene, digamos, ¿no? Y entonces, una vez que yo ya conozco, puedo decidir libremente, ¿no? Entonces, este consentimiento puede ser perfecto o imperfecto. Es perfecto cuando el asentimiento de la voluntad es pleno, y es imperfecto cuando es parcial, ya sea porque la advertencia no es plena o porque la adhesión de la voluntad no es completa. Bueno, vamos avanzando. Espero que a medida que avancemos se vayan aclarando un poco más las cosas, ¿no? Estamos hablando del acto humano. El acto humano siempre es libre. Los elementos son la inteligencia y la voluntad. Veamos diversos tipos de actos. Entonces, por un lado, están desde el punto de vista moral, ¿no? Algunos actos se manifiestan externamente y otros actos son internos, no se manifiestan al exterior, ¿no? Entonces, internos los que se desarrollan en mi interior, ¿no? Y externos los que tienen consecuencias. Es verdad que todo acto externo también tiene un acto interno previo, ¿no? Evidentemente yo para actuar externamente y hacer algo, primero lo he pensado, lo conozco, lo decido, ¿no? Pero bueno, por eso dice acá, los actos externos presuponen siempre un previo conocimiento de la inteligencia y una decisión de la voluntad, es decir, un acto interior, de otro modo no serían objeto de la moral, ¿no? Bueno, según su relación a la facultad, hay actos que son ilícitos que son los que están causados por una potencia operativa, y por ejemplo, son actos ilícitos de la voluntad, o sea, es la voluntad la que directamente quiere, la voluntad es la que desea, la voluntad es la que, son actos de voluntad, odia, ¿no? O actos imperados, que son los que una potencia operativa causa a través de otra. Por ejemplo, actos de la voluntad, que justamente la voluntad actúa sobre otras potencias del ser, ¿no? Por ejemplo, correr, atender, imaginar. Le pregunté a la inteligencia artificial, porque este era un tema así que decimos, le pregunté a la inteligencia artificial la diferencia, ¿no? Entre actos imperados y actos ilícitos, ¿no? Y la inteligencia artificial me dijo esta distinción, que es lo que dije recién, pero bueno, se los leo para que quede más claro. Dice, los actos ilícitos son actos que surgen directamente de la voluntad. O sea, son actos de la voluntad. Entonces son queridos y realizados por la persona de manera consciente y libre. Actos de la voluntad. En cambio, los actos imperados, ¿no? Son acciones que la voluntad ordena a otras facultades. Quizá un poco complicados, ¿no? Pero la facultad ordena realizar una acción, por ejemplo, a la inteligencia, a la memoria, una acción física. Y dice la respuesta de la inteligencia artificial. En resumen, los actos ilícitos son actos de la voluntad, mientras que los imperados son actos ordenados por la voluntad a otras facultades. Bien. Según su conformidad o no con el bien de la persona y por tanto con el amor a Dios. Entonces los actos pueden ser buenos si efectivamente están acordes o conformes a la ley moral, a la voluntad de Dios, o son actos malos, también llamados pecados, cuando son contrarios al bien. Según el acto esté, digamos, en colaboración o con la intervención de la gracia santificante, de ese don de Dios, ¿no? Bueno, podemos decir que hay actos que son naturales, los que se pueden realizar con las solas fuerzas
humanas, como estudiar, construir una casa, ayudar a un amigo. En cambio, hay actos sobrenaturales que solo se pueden realizar con la gracia de Dios. Por ejemplo, la fe. La fe es una virtud sobrenatural que se consigue solo con la gracia de Dios, ¿no? Lo mismo que la esperanza, lo mismo que la caridad. Bueno, vamos a ver el carácter inmanente del acto libre. Cuando hablamos de carácter inmanente, hace referencia a que ese acto, digamos, también hace mella en mi persona, en quién soy yo. Porque ese acto, digamos, no es que yo lo realizo y el acto, bueno, está allí, yo hice esto, pero a mí no me afecta. No. Justamente los actos nos hacen a nosotros buenos o malos. Los actos buenos nos hacen más buenos, los actos malos, ¿no? O sea, el que dice mentiras se hace mentiroso, ¿no? O el que se sacrifica por los amigos, ¿no? Y es bueno con ellos, y bueno, se convierte en un amigo sincero. O sea, cambia la persona. Ya vamos a ver cómo los actos no son de la inteligencia o de la voluntad de un modo abstracto, son de una persona humana, ¿no? Bien, por eso el obrar humano tiene un doble aspecto. Por un lado, un aspecto fáctico o transitivo, que son los efectos que se producen externamente cuando un sujeto la realiza, pero por otro lado está el efecto inmanente o moral, que es lo que me afecta a mí, ¿no? Entonces, dentro del sujeto que lo realiza. Y cuando se realiza una acción, bueno, la persona no solo influye sobre el mundo exterior, ¿no? Que es ese aspecto fáctico, sino que ese acto también lo transforma a uno. Por eso el tema de las virtudes, ¿qué son las virtudes? Son hábitos buenos. ¿Cómo se hacen los hábitos? Con actos concretos. La repetición de actos buenos hace un hábito y el hábito a uno lo perfecciona. El que no es puntual, pero está haciendo el esfuerzo, bueno, voy a hacer el esfuerzo por ser puntual, bueno, al final consigue el hábito y eso lo perfeccionó a uno. Entonces, están estas dos características. El acto externo tiene efectos, pero también afecta a cada persona, ¿no? O sea, un aspecto inmanente o moral, perfeccionándose o degradándose como persona y por lo tanto acercándose o alejándose de Dios, ¿no? El hombre que incurre en el vicio es lo contrario a la virtud, del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo, bueno, esos actos, ¿no? El acto de tomar, ¿no? O sea, quizá no le afecte incluso a nadie externamente, pero eso me afecta a mí como persona, y por lo tanto también yo, que estoy llamado a la donación, a la entrega, si yo como persona me degrado y estoy haciendo un mal, no solo a la sociedad, sino más cerca a la sociedad, sí, también, pero a mis padres, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis amigos, ¿no? O sea, ese concepto de la libertad equivocado. Dice, no, si yo no afecto a nadie, entonces puedo hacer lo que quiero. No, porque uno se debe a los demás. Uno está pensado para la donación, para la entrega, como Cristo se entregó al Padre, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, toda acción externa deja una huella en el sujeto, una huella, dependiendo si esa actuación es buena o mala. Bueno, el acto libre es acto de la persona, es lo que decía recién, no es el acto no existen las inteligencias así, no existen las voluntades, ¿no? Sino que existen las personas, y la persona es la que tiene inteligencia y la persona es la que tiene voluntad, ¿no? Entonces, esto es importante porque en todo acto libre se entrecruza en unidad el conocimiento de la razón y el consentimiento. No es la razón la que advierte y la voluntad la que consiente, sino que es la persona misma. ¿No? La persona elige una acción con su razón y consciente o decide realizarla con su voluntad. Pero sobre la base también de todas sus disposiciones e inclinaciones, ¿no? A mí, digamos, a la hora de juzgar, porque Dios juzga, ¿no? Una cuestión es cuando uno actúa mal, pero bueno, actuó mal, quizá su inteligencia sabía que actuaba mal, la decisión también, pero digamos, hay muchas veces que
las inclinaciones, la formación o justamente las circunstancias, bueno, también esas pueden tener mucho que ver después con la moralidad del acto. Que además, en definitiva, el que sabe eso es Dios, ¿no? Dios es el que sabe realmente cómo uno actuó, con esa inteligencia, con esa voluntad, con esas determinadas circunstancias también, ¿no? Porque de hecho a veces existe un acto que es objetivamente malo, pero en ese caso es inimputable a la persona, inimputable porque, bueno, porque por algunas razones que digamos, algunas circunstancias, ¿no? Bien, entonces los actos libres no son obra de una razón, una voluntad absoluta, pura, independientemente, sino que se enraizan en nuestra naturaleza, con todas nuestras inclinaciones, con nuestra propia historia personal, con nuestra educación, con nuestras virtudes, con nuestros vicios. Por ello, en el acto libre influye todo cuanto influye en la persona. Por ejemplo, toda la cuestión de la ignorancia, ¿no? Ya lo veremos. Hay una ignorancia que es vencible, pero hay una ignorancia que es invencible. No sé, quizá un niñito, un ejemplo, ¿no? Que nació en una familia donde la vendetta italiana, siciliana, digamos, la venganza es algo como el honor de la familia, ¿no? La venganza es algo intrínsecamente malo, ¿no? La venganza. Pero quizá ese niño que nació en ese entorno donde no vengarse era una afrenta a la familia y era un deshonor, bueno, justamente ahí quizá puede haber una ignorancia supina, una ignorancia absoluta, y bueno, ya después Dios sabrá cómo juzgar la actitud, el acto que realizó aquella persona, ¿no? Bien, por eso, digamos, a la hora de valorar la actuación humana, sobre todo cuando lo hace Dios, ¿no? Bueno, Dios tiene en cuenta el ambiente, las opiniones generalizadas, las características de la personalidad de cada uno, ¿no? Bien, entonces, como veremos al comienzo de la segunda parte de esta unidad psicológica, tiene mucha importancia para la valoración de los actos morales, ¿no? Bueno, el acto humano y la libertad. Ya hemos visto que son bastante sinónimos, ¿no? Vamos a volver a decir qué entendemos nosotros por libertad, ¿no? Por libertad. Entonces, desde la perspectiva moral. Entonces, hablamos de libertad cuando hablamos de la persona que tiene ese dominio sobre sus propios actos, ¿no? Porque efectivamente tiene ese poder para dirigir con la razón y con su conducta la meta que desea alcanzar, ¿no? O dicho de otro modo, es el poder hacer el bien que se debe hacer porque Dios nos quiere por amor al bien, ¿no? Entonces, este concepto de libertad, entendiendo que la libertad es distinta al libertinaje. La libertad da la posibilidad de hacer el mal, pero uno justamente cuando elige el mal está cercenando su libertad, porque justamente el pecado nos esclaviza, ¿no? Entonces uno es menos libre. La libertad justamente la tenemos para poder hacer el bien, ¿no? Entonces, se piensa que la persona es verdaderamente libre cuando su voluntad no esté inclinada ni al bien ni al mal. Esto es un error de Guillermo de Ockham, ¿no? Que piensa que bueno, la libertad es cuando el hombre es indiferente, ¿no? Guillermo de Ockham, y es un nominalismo, digamos, en la teología moral, lo hemos visto en la parte histórica, ¿no? Realmente siembra una semilla que hace mucho daño, porque justamente también presenta un Dios que puede ser arbitrario y que la moral es solo por obligación, solo por deber, solo por cumplir la ley, ¿no? Entonces, acá, digamos, en esta visión de la libertad, según esta perspectiva, el hombre tiene que ser indiferente. Y el hombre nunca es indiferente, porque justamente el hombre viene de una familia, incluso puede haber estudiado catequesis, tiene formación. Entonces, bueno, entonces que toda esa formación atenta a su libertad, y evidentemente no. Pero bueno, como te decíamos, según el concepto de libertad, como poder hacer el bien, que encontramos en la filosofía clásica, en las Sagradas Escrituras, en los padres de la Iglesia, en Santo Tomás, ¿no? No pertenece a la esencia de la libertad el poder hacer el mal, ¿no? Sino que justamente es una manifestación, una posibilidad, un signo, ¿no? Pero que tampoco llamamos libertad en sentido estricto, el hacer el mal, ¿no?
Como te decía, entonces la indiferencia, si libertad es indiferencia, entonces sería un límite para la libertad, eso que te decía, bueno, la libertad, la educación moral, las inclinaciones naturales, determinados bienes, las virtudes, la misma ley moral, ¿no? Bueno. Si por el contrario la libertad consiste en poder hacer el bien queriendo hacerlo, todo lo que nos ayuda a hacer el bien favorece y potencia nuestra libertad. Por eso Dios nos quiere felices, Dios nos quiere libres y Dios nos da los mandamientos justamente no como prohibiciones o como cercenamiento de la libertad, sino como una guía, un camino para la perfección, para la santidad, para la felicidad, ¿no? Porque efectivamente eso es el verdadero bien. La libertad del hombre, veritatis splendor, de San Juan Pablo II. La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se complementan, porque Dios conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre, y en virtud de su mismo amor se lo propone en los mandamientos. Por eso la ley de Dios no atenúa ni elimina la libertad humana, al contrario, la garantiza y la promueve. Esta libertad que tenemos es una libertad para amar, una libertad, el amor, como dirá también Aristóteles, está realmente en buscar el bien de la persona amada, no como ese amor de concupiscencia, sino el amor de amistad, el amor verdadero, ¿no? Bueno, en sí mismo la libertad no es un fin absoluto, ¿no? No es un fin absoluto. Y justamente la libertad lo que nos permite es hacer el bien, hacer el bien. Por eso ya veremos cómo la libertad está vinculada con la verdad, es el próximo tema, ¿no? La libertad tiene una finalidad, que es que podamos responder con nuestro amor al amor creador y redentor de Dios, ¿no? Dios nos da la libertad para que podamos elegirlo y así también premiarnos y así también poder darnos el cielo. La finalidad de la libertad es entregarnos a Dios y a los demás por Dios como Cristo se entregó por amor al Padre, ¿no? Y ejercer la libertad para darnos a nosotros mismos lleva nuestra perfección como personas, pues la persona es entrega, donación, una de las ideas del Concilio Vaticano II, una de las grandes verdades, porque la persona solo puede realizarse, solo puede ser plena, solo puede estar feliz en la manera que se convierta en un don para el otro, un don para los demás, dice Gaudium Spes, ¿no? El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, también nos está sugiriendo una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas en la Santísima Trinidad. Bueno, así también tiene que ser la unión entre los hijos de Dios, una unidad en la verdad, una unidad en la caridad. Sigue explicando San Juan Pablo II, ¿no? Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre de la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Por eso el ser persona significa tender a su realización, como dice el texto conciliar, ¿no? Encontrar la propia plenitud en esta donación, en esta entrega, ¿no? Este es el modelo de esta interpretación de la persona, es Dios mismo como Trinidad, ¿no? Unión y amor en tres personas, un solo Dios en tres personas. Por lo tanto, decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, para convertirse en un don, en un regalo, en un motivo de alegría. Te decía, la vinculación entre la libertad y la verdad. La libertad y la verdad. Si no obramos con verdad, no vamos a obrar con libertad, ¿no? Si obramos mal, nos alejamos de la verdad. El pecado, el error, digamos, esclaviza, nos quita la libertad, Porque, como hemos dicho, la libertad consiste en la capacidad de hacer el bien, Pero mientras estamos en esta vida, corremos el riesgo de elegir un bien aparente, que en realidad no es un bien. O sea,
se elige algo que está mal, pero uno lo pone como si fuera un bien porque quiere satisfacer su egoísmo o su soberbia o su vanidad. Entonces eso realmente no es un bien verdadero, ¿no? Entonces cuando optamos por el egoísmo o por la soberbia nos convertimos en esclavos, ¿no? Y cuando elegimos en cambio el bien verdadero, crece nuestro dominio sobre los actos, crece nuestra capacidad de querer el bien y crece también nuestra libertad moral. La libertad y la verdad van unidas, ¿eh? Y es libre el que tiene el poder de hacer el bien verdadero y lo hace porque quiere, ¿eh? Por eso necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocerla, amarla y conocemos y obrar también conforme a ella. Y así, conociendo y amando la verdad, conseguiremos ser personas virtuosas, porque justamente de la mano de la verdad, con el recto ejercicio de la libertad, uno se va perfeccionando y va adquiriendo esas virtudes, ¿no? Uno de los grandes problemas de la cultura actual justamente es poner a la libertad como algo absoluto, y no es así, ¿no? La libertad no es la creadora de la verdad y de los valores, ¿no? El creador de la verdad es Dios, que nos ha marcado un camino, nos ha dado unos mandamientos, unas enseñanzas, ¿no? Y justamente la libertad es ese instrumento, ese medio, ese regalo también que Dios nos ha dado para optar por ellos, ¿no? Por eso, según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana al verdadero bien y a la alegría, ¿no? El que hace un mal uso de la libertad, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene su tesoro gracias al robo, a la mentira, a la trampa, bueno, esa persona no solo no va a ser feliz el día de mañana, sino se arrepiente eternamente, sino que además aquello le va a perjudicar, no lo va a hacer feliz, porque ese hombre, digamos, se ha movido por ese egoísmo, por esa trampa, por esa mentira, por ese pecado que lo destruye. Entonces, el bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad, ¿eh? Y de ahí que conducir al hombre a redescubrir el vínculo entre la verdad y la libertad. Un gran apostolado que tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Un gran apostolado de buscar la verdad. Además, nosotros cristianos, para nosotros la verdad es una verdad con una V mayúscula, porque es Cristo la verdad. Quien encuentra a Cristo encuentra la verdad. La verdad, incluso sobre uno mismo, puede llegar a conocerlo conociéndolo a Cristo, ¿no? Sin la verdad no hay libertad, pues esta consiste esencialmente en el poder del hombre de realizar el bien, y no cualquier bien, sino el que de verdad lo perfecciona como persona y como hijo de Dios. Por eso, si se niega la verdad, la libertad pierde sus consistencias, nos dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y el hombre queda expuesto a la violencia de sus pasiones, a condicionamientos patentes o encubiertos, ¿eh? Por eso se puede afirmar también que la libertad moral es necesaria para conocer la verdad. ¿En qué sentido? Y con esto terminamos el programa de hoy. Porque el conocimiento de la verdad pertenece propiamente a la inteligencia, ¿no? Pero la voluntad y los afectos sensibles ejercen una influencia positiva o negativa. ¿Se acuerdan de aquello de que no hay peor sordo que el que no quiera oír? Bueno, uno no va a encontrar nunca la verdad si no quiere descubrirla. Por más que aparezca algo evidente a la inteligencia, pero cuando la voluntad se cierra, cuando la voluntad no quiere, entonces no se puede. Por eso, si la voluntad y los afectos están bien dispuestos por las virtudes, es decir, si la persona es libre y dueña de sus actos y no esclava de sus pasiones, y facilita a la inteligencia y al conocimiento de la verdad moral, y en caso contrario, lo dificulta. Por eso justamente el vivir las virtudes, el vivir la unión con Dios, justamente ayuda a ser más libres y ayuda a conocer más la verdad.
y lo contrario, quien lleva una vida desordenada, abandonada, sin cumplir la ley de Dios y se le obnubila, digamos, la verdad, ¿no? Y por eso seguramente muchas veces encontrará excusas para no vivir conforme a ellas. Bueno, hasta aquí esta primera parte del tema 5. Van a ser 3 partes, así que si Dios quiere, la semana que viene continuaremos.